Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, viernes de salud. Nos sentimos sumamente honrados porque estamos entrevistando a una personalidad de la medicina, un eminente neurocirujano, pero también destacado en el área deportiva, en el área política, maestro de la medicina. Por sus manos han pasado cientos de estudiantes, porque él también aún todavía está en el área docente y es presidente de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. José Joaquín, bueno, encantadísimo. Llegando aquí de nuevo, veo que ustedes no han cambiado. El que no ha cambiado eres Espérate, tú. no, ustedes han cambiado para mejor. Ay, Dios mío. Buenos días, doctor. Un honor tenerle por aquí una vez más. Buenos días, qué bueno que estamos aquí. Hace un tiempecito que no nos veíamos. Sí. Pero Dios pone los mosaicos. Exactamente. Y los va alineando. No, y la ventaja es que uno contigo te localiza por la vía del chat. Sí. Relativamente fácil. Sí. José Joaquín, ¿cómo va la ciudad sanitaria? Bueno, ya en fase final, que por cierto, vi ayer, no vi hoy en la prensa que un grupo de comunitarios dijeron que la ciudad sanitaria, bueno, esto parece un chiste de mal gusto, ¿no? Que la ciudad sanitaria iba a ser privatizada. Nunca será privatizada. Señores que me están viendo, la inversión de la ciudad sanitaria es una inversión pública. Quiere decir que tú debes tener un sonógrafo ahí sí. Y tú debes tener un electrocardiógrafo. Es una inversión pública muy alta, que ronda los 20.000 millones de pesos. Y por otro lado, que está diseñada para ser una ciudad sanitaria moderna para los que menos pueden. Bueno, el tema es que de las 13 instalaciones, tenemos ya listas 12 instalaciones. Ah, pero ya está casi. Sí. Y la próxima que se va a inaugurar, que es la última ya, que es el Gran Hospital Clínico Quirúrgico. Voy a decir algo que mucha gente no se ha percatado, Ramón, de lo que eso significa. La última, que es el Hospital Clínico Quirúrgico, ese es el hospital que va a servir de sede hospitalaria para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 26. No está muy lejos. No, eso está al doblar de la esquina. A 11 meses. A 11 meses. Exactamente, 11 meses. Entonces, ¿qué nos ha dicho el Ministerio de la Vivienda? Y con los ingenieros, yo siempre he dicho que con ellos, cuando te dan una fecha, ponle unos días más. Sí. Ponle unos días más. Pero nos han dicho que para septiembre, finales de septiembre, debe estar listo el hospital. Pero acoto algo que la gente debe saber. Los hospitales son como los niños. Un hospital nace, pero tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Entonces los hospitales van de menos a más. Eso significa la cantidad de médicos, enfermeras, personal de apoyo que tú tienes que contratar, la capacitación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el límite o la frontera para tener ese hospital listo? Debe ser para marzo del año que viene, que es cuando la organización que se llama Caribe Sport ahora, ¿tú te acuerdas que se llamaba ODECABE? Cuando yo fui su presidente casi por 20 años. Ellos harían una inspección final para marzo del año que viene, porque las instalaciones deportivas de un gran evento deportivo internacional deben probarse mínimo de 3 a 4 meses antes del evento. Pero yo entiendo que sí, que vamos a estar listos. ¿Y qué unidades contempla esa ciudad? Todas las especialidades médicas, exceptuando el tratamiento oncológico por radioterapia o por quimioterapia. Si ustedes me preguntaran por qué, bueno, la razón es, la gente lo va a entender, es que nosotros tenemos 2 grandes hospitales oncológicos en el país. El viejo Heriberto Peter, que ustedes conocen, ahí frente a la UAS, pero tienen también el otro hospital, el INCAR, que es el hospital que está al ladito de la ciudad universitaria. Sí, la misma entrada de... Sí, ahí a la entrada es muy grande, tiene, bueno, un hospital que tiene de todo. Entonces no vale la pena que nosotros realmente hiciéramos oncología química o la oncología con rayos X. Pero luego todas las especialidades, absolutamente todas. Y eso significa también, para la gente que me está viendo, que el equipamiento es de altísimo nivel, equipamiento que tú no lo encuentras, bueno, en América muy pocos hospitales tienen ese equipamiento. Doctor, ¿cuáles áreas de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar están funcionando actualmente? Equipos médicos, hoy día
es la mano derecha, bueno, la mano izquierda de nosotros los médicos. Entonces de eso se trata, de que nosotros tenemos que, por lo menos yo, que soy el responsable médico, por así decirlo, tengo que crear un sistema de gestión que esté, y realmente esa es mi principal función, no solamente organización médica, es que el mantenimiento de la ciudad sanitaria esté al día. Cuando ustedes vayan y vean el sótano de la ciudad sanitaria, no lo van a creer, no lo van a creer. Ahí hay 5 plantas eléctricas, ahí hay cisternas de agua que ustedes no se imaginan. Por cierto, hay un río debajo del Hospital Materno Infantil. Y hablando del materno infantil, te menciono rápidamente las especialidades ya que están funcionando. Sí, que nosotros tenemos. En consulta externa prácticamente todas. Y luego tenemos en Secanón, donde nosotros hacemos cirugía cardíaca, trasplante, oftalmología, nefrología, neurología, oftalmología, medicina interna. Ya el materno infantil está funcionando, ahí se hace ginecología, se hace obstetricia, se hace pediatría. Y ahora, bueno, tenemos el de gastroenterología, que ustedes recuerdan que el gobierno japonés nos donó claro, ese hospital. Así como nos donó el Centro de Radiología Externa, ese se llama Semadoja. Una vez entre en funcionamiento el clínico quirúrgico, entonces tendríamos todas las especialidades médicas dirigidas a quién, a los más vulnerables. La gente pobre, ahí es que tiene que ir. Por eso es que ese hospital José, nunca será privado. Gente pobre con seguro, ¿no? No importa. La idea es que todo el que traspase esa puerta de la ciudad sanitaria, no importa quién sea, tiene que ser atendido. Doctor, ¿y darán asistencia a las ARS? Porque ustedes tienen todos esos equipos modernos que usted dice que pocos países los tienen. Entonces, si lo tiene la ciudad sanitaria, ¿es solamente para el público que no pueda o que pueda acceder a ello, pero las ARS no pueden contratar esos servicios? Sí, pueden todas hacerlo, pero ¿qué pasa con esto? Que las ARS tienen niveles de contratación. Entonces hay un seguro que le llaman básico de las ARS privadas, porque SENASA con SENASA no hay problema, SENASA es estatal. Y de hecho 98%, ese es el número exacto, de los servicios que damos es a través de SENASA. SENASA ha sido una mesa de salud para los hospitales públicos. Entonces, el resto de las ARS lo anuncio aquí porque también tú has hecho la pregunta y así es. No importa de dónde venga el paciente, si tiene un seguro que no es estatal, puede venir donde nosotros porque los aceptamos todos, desde el más pequeñito hasta el que tiene la mayor cantidad de afiliados. Y tiene que ser así porque hay un tema en medicina, hay un tema ético, deontológico. Un hospital estatal no puede rechazar a nadie. El día que eso ocurra en cualquier país, no República Dominicana, estamos violentando quizás el principio más importante de la medicina, y es que uno tiene que atender a todo ser humano que llegue a la institución. Bueno, hubo una multa a un centro privado que cuando ocurrió la desgracia del Jexet no quiso atender a unas personas. Sí. Y le impusieron una sanción por eso. O sea, y en tu área, eso debe ser la mejor. No, bueno, realmente sí y no. Sí, porque es una de las más viejas en el Hospital Aybar. El área de neurocirugía comenzó allá por el año 1975. Después que yo salí del Gautier, me fui a mi antiguo hospital y desde el año 75 funciona la neurocirugía. Aquí hay un tema. Mira, Ramón, la medicina moderna, está asignada por la inteligencia artificial. Esa era una de mis preguntas. Sí, sí. Entonces está asignada por la inteligencia artificial, pero mucho cuidado. La respuesta que yo le doy a los residentes es la siguiente. ¿En qué nos ayuda? Bueno, nos ayuda que si tú me traes tus análisis de laboratorio, ¿no? Yo los veo rápidamente y te digo, bueno, tú tienes los glóbulos blancos altos, bajitos, posiblemente es algo viral. No,
La inteligencia artificial interpreta mejor los exámenes de laboratorio, mucho mejor que nosotros. Y como doctor se pasa por un filtro. Sí. Claro, y por vía de consecuencia, entonces cuando Ramón me traiga Dios no lo permite, una resonancia magnética del tórax de él, cuando yo se lo pongo a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial ve cosas que nosotros no vemos. Que no ve el radiólogo. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Ramón. La inteligencia artificial, y esto va mucho con ustedes las mujeres, ve una resonancia de los senos, ¿no? De las mamas. Puede diagnosticar un cáncer 5 años antes que el médico. Wow. Entonces estamos hablando de dos herramientas que son claves actualmente para el tratamiento de los pacientes. Ahora bien, hay cosas que la inteligencia artificial no va a hacer. Por ejemplo, la computadora nunca te va a dar un abrazo. No, nunca te va a coger la mano. Nunca va a llorar contigo al lado de la cama cuando un paciente está muriendo. Y la impresión clínica y lo que dicen de que el médico, como que el paciente viene con su diagnóstico en la frente y un buen médico puede interpretarlo. Sí, así es. Pero, ¿y la parte de cirugía, José Uri? Entonces, la parte quirúrgica es todavía más impresionante. En el caso nuestro, neurocirugía, voy a poner un ejemplo inmediatamente. Estamos haciendo muchas cirugías de columna y ponemos tornillos, 8, 10, 12, 20, 22. Bueno. ¿Siguen siendo, perdón, doctor, las cirugías de columna tan invasivas como en el pasado? Sí, claro que sí. No ha habido que láser, que mínimamente invasivo. A eso voy ahora. Es muy invasiva. 22 tornillos aquí en la columna vertebral nos toma a nosotros horas más, horas menos, entre 6:30 y 7 horas. Abrir el paciente, sangran, se infectan, etcétera. Con la inteligencia artificial, 1 hora 19 minutos. Pero eso tiene algo más, tiene otra lectura. ¿Cuál es la lectura para el Estado? Bueno, el ahorro en tiempo, en complicación. En complicación sale más económico. Claro, un paciente que no esté en cuidado intensivo, la cantidad de días y medicamentos sale más económico. 1 hora 19 minutos, tú puedes hacer más casos. Ahora, pregúntenme ustedes cuánto cuesta. Y yo les voy a decir. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? La inteligencia artificial para neurocirugía, que es lo último de lo último en la tecnología neuroquirúrgica, cuesta 170 millones de pesos. Que no es nada. El equipo. Se recupera en 11 meses, 10 meses. Que no es nada. Entonces estamos hablando de si se hace el análisis de que el estamento político de la nación, no estoy hablando de una persona en particular, ni de un gobierno en particular, estoy hablando que en políticas públicas de salud, nosotros tenemos que adquirir instrumentos que permitan 3 cosas. En primer lugar, la seguridad del paciente. En segundo lugar, el ahorro en internamiento. En tercer lugar, el ahorro en la morbilidad, porque la gente se complica. Y lo más importante, ni siquiera lo quiero mencionar, es que se muere menos gente cuando usamos la inteligencia artificial. Entonces, de eso se trata. Pero, doctor, la inteligencia artificial en neurología, ¿en qué consiste? ¿Es una computadora? ¿Son aparatos? ¿Un robot? ¿Un robot? Le explico rápidamente. Si tú te vas un poquito a la parte de astrofísica, la inteligencia artificial lo que hace es pone un satélite encima del paciente, un satélite. Ese satélite se alimenta con las radiografías, con la resonancia magnética, con las sonografías, etcétera, tomografía. Una vez el satélite sabe dónde está tu lesión, ya lo sabe. Cuando él te ve y tú estás acostado en el quirófano, y tú estás acostadito en el quirófano, cuando el satélite te ve, él sabe dónde está tu lesión. Entonces, mediante una antena muy especial, nosotros le llamamos estrella, que se coloca al lado de la cabeza o del cuerpo del paciente, el satélite entonces le indica al médico a través de una interfase. Eso hay que verlo para uno creerlo, porque parece como ciencia ficción. Sí. Mediante una interfase,
ese conocimiento del satélite, que se llama neuronavegador, se transmite a un microscopio que está delante de ti. Le da la información, tú pones el microscopio sobre el paciente, si quieres, y podemos hacerlo, le pedimos al robot que abra el cuerpo, que lo abra. El robot lo abre. O sea, abre la cabeza. El robot viene y abre la cabeza. Cuando el cerebro, hablando del cerebro, está abierto, entonces el microscopio, que ya conoce dónde está la lesión, te lleva a la lesión. Interesante. Directo. Pero oye esto, cada instrumento que usamos, ¿no? La puntita del instrumento está conectado con el satélite. Quiere decir que todo el tiempo tú sabes dónde está. Y finalmente, pero eso usted tendría que verlo para realmente creerlo. Pero todo eso que yo estoy hablando va a una pantalla que está frente al cirujano, al anestesista, a los residentes, a los médicos que están ahí, la gente que tú le estás enseñando, va a una pantalla y te la pone en colores, tridimensional. Quiere decir que tú sabes todo el tiempo en qué parte del sistema nervioso tú estás. Y finalizo con lo siguiente. Los tumores se ven de color ámbar. Color ámbar. Normalmente nosotros lo que vemos es un color rojo, pero las arterias se ven en rojo. Nosotros normalmente lo que vemos es una arteria. Las venas en azul y las vías nerviosas que mueven el brazo derecho, la pierna izquierda o la sensibilidad de un lado del cuerpo se ven de color verde. Verde. Lo que quiere decir que el cirujano no toca zonas elocuentes que te pueden producir una parálisis, perder la visión de un ojo, etc. Señores que me están viendo y ustedes dos, si eso no es medicina, ¿qué es medicina? Increíble. Esa es la medicina moderna, esa es. Y que cueste 170 millones de pesos. No es nada. Estamos hablando de centavos. Sobre todo, para una población de la República Dominicana, la población más vulnerable, que no tiene posibilidad ninguna de irse afuera a hacer esa operación. Entonces, de eso se trata. Y yo creo que, aunque parezca ciencia ficción, y aunque parezca que es una gran cosa lo que tenemos, no, yo creo que la población dominicana, sea quien sea, como tú decías, que los seguros pueden ir, claro que sí. Es un hospital del Estado, es tuyo, Ramón, es mío, es un hospital estatal. Entonces de eso se trata, que la gente entienda que todas esas inversiones es para proveer a la gran masa de nosotros los dominicanos con medicina de alta calidad. José Joaquín, pero eso siempre va a requerir de un fuerte subsidio del gobierno. O podría ser capaz de ser autosustentable. Sí, Ramón, pero ya la medicina, el patrón médico debe ser la reducción de los subsidios centrales. Los hospitales estatales tienen que producir dinero. Tú eres economista, te voy a explicar hace 10 segundos y tú lo vas a entender mucho mejor que yo. Cuando SENASA paga un procedimiento, ¿no? Un procedimiento, y ese procedimiento se hace bien y deja vamos a decir, un pequeño crédito, eso va a la tesorería. No va al hospital. Ah, no va al hospital. No va al hospital, eso va a la tesorería. La tesorería entonces lo manda a la Contraloría, ellos chequean que produjo eso y ese dinero vuelve donde ti. Lo que quiero decir con esto, que el dinero del Estado circula. Y nosotros debemos apuntar, Ramón, yo sé que estoy diciendo algo que puede ser un pecado a los oídos de cierta gente, debemos apuntar a que los hospitales dominicanos sean altamente, iba a decir rentables, no, porque no son un negocio, pero que sean autosuficientes por lo menos hasta un 90%. Y ya en economía tú sabes que eso es mucho. Entonces esa es la idea y por ahí es que anda la medicina pública en los países desarrollados. Nos vamos a comerciales. Esta conversación está muy interesante porque tenemos todavía muchos temas de interés con el doctor José Joaquín Puello. Continuamos Telematutino 11. Esta mañana estamos honrados con la participación del doctor José Joaquín Puello,
maestro de la medicina dominicana, neurocirujano y presidente de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar. Doctor, por mucho tiempo se ha dicho que el cerebro es el órgano más enigmático y menos estudiado. En más de una oportunidad, a través de los años, hemos hecho varios programas sobre este tema. Una vez hicimos uno sobre el genoma, el desciframiento del genoma humano para tratamientos mucho más precisos, genéticos y personalizados. ¿Cuánto se ha avanzado al día de hoy, doctor, en el conocimiento del cerebro y el tratamiento de las enfermedades que le afectan? Sí, fue así, Jacqueline, hasta la presidencia de George Bush. Fue así. Era el órgano, menos estudiado. Ahora es al revés, es el órgano más estudiado. Y hay hallazgos importantes, sí, comprensibles, que ayuden. Importantísimos, y todos los días. Bueno, hay cosas que a uno le sorprende. Por ejemplo, nosotros no sabíamos hasta hace quizás un año que el cerebro de nosotros tres, cuando entra un estímulo como este que estamos hablando, el cerebro no lo graba ahora mismo, ¿no? El cerebro lo va a grabar esta noche, cuando nos acostemos. Entonces, es en el sueño. En el sueño es que se graba. El rigor es en el sueño. En el sueño. Una vez se graba, el cerebro, no lo sabíamos, hace una copia. Además del centro del cerebro, es una lástima que no traje el cerebro plástico para que ustedes lo vieran. El cerebro graba la memoria en una zona muy detrás de los ojos que se llama hipotálamo, pero después, cuando uno está en el sueño, sobre todo en la parte más profunda del sueño, que dura más o menos 5 minutos solamente. La gente dice que duerme como un lirón, eso es mentira. Dormimos 5 minutos nada más. No 6 ni 5 horas. Sí, 5 minutos. Ay, Dios mío. Sí. Y entonces, después de dormir tanto, el cerebro empieza a despertarse y cada 45 minutos él vuelve y hace otra vez esa curva 4 veces durante la noche. Es en esos 5 minutos que él graba, pero no graba lo loco. Él tiene un filtro que está aquí detrás, en el tallo cerebral, donde está la vida de nosotros. Entonces, él filtra la información que le interesa a tu cerebro. ¿Por qué? Porque es único e irrepetible. Tu cerebro nunca volverá, nunca. Una vez que sea muchos años, que tú te vayas, ya tu cerebro no vuelve. No hay dos cerebros iguales, entonces el cerebro hace una copia. Y esa copia, es interesante ese estudio, entonces se graba, por así decirlo, en los lóbulos frontales y se queda ahí. Esa es la copia lejana. A medida que pasan los años, tú dices, por ejemplo, Jacqueline, caray, yo vi una película hace 10 años, ¿cómo se llamaba? Y el actor estaba ahí, pero el cerebro sabe que ya tú no necesitas ese conocimiento. Y la guardó en un archivo para allá atrás. Claro, y lo borra. ¿O lo borra? Lo borra. Ok. El archivo que tu cerebro sabe que tú no vas a necesitar, lo borra. Ese es un tema de la neuropsicofisiología que a todos nos han sorprendido los estudios, porque la gente se preocupa tanto ahora con el Alzheimer, la memoria, etcétera, etcétera. No, Jacqueline, la gente va perdiendo la memoria porque el cerebro va borrando aquellas cosas que no necesita. Pero eso no son evidencia de que son microinfartos. No. Y que a la gente se le va olvidando las cosas y cuando dicen que comienzan a chipear es porque está envejeciendo y que el cerebro le falta, dicen de todo, que oxígeno, que no está durmiendo bien la persona, que no se está alimentando bien, etc. No, lo que tú dices de los microinfartos se llama enfermedad de pequeños vasos, un nuevo concepto médico. Eso quiere decir, son pequeñitos infartos que van ocurriendo por trastornos que tienen que ver con diabetes, la mala alimentación, hipertensión arterial, etcétera. Pero el cerebro va borrando aquellas cosas de la memoria que él no necesita. ¿Qué es lo que nosotros sabemos sobre eso? Bueno, que el cerebro nuestro, el tuyo, el mío, el de Ramón, que es único, la función principal de nuestro cerebro es mantenernos vivos. Toda cosa que el cerebro entiende, el tuyo, que no te va a mantener viva, él simplemente la descarta, él la descarta. Es un órgano
tan único y tan independiente que no tiene nada, el corazón no piensa, el pulmón tampoco, los intestinos tampoco, ni los riñones. Pero dicen que es plástico y que cambia, y el famoso lóbulo frontal, sí, que como que es el que causa todos los problemas. Se llama la plasticidad cerebral. Ajá. Creíamos hasta hace 20, 25 años que el cerebro, a medida que van muriendo sus células, que mueren más o menos 10 millones todos los días, 10 millones de neuronas. Todos los días, sí, pero el cerebro tiene 100.000 millones. Creíamos que ya no se recuperaban, se recuperan. Y se recuperan, Jacqueline, hasta los 30 años. Todavía el cerebro se está recuperando las neuronas que mueren. Y después no. No, después lo hace, pero lo hace más lento. Fíjate que una persona que hace un accidente cerebrovascular y de repente hace una hemiplegia de un lado, con el tiempo, ese brazo muerto y esa pierna muerta, el paciente comienza a caminar. ¿Qué significa? Que el cerebro humano tiene la plasticidad, se recupera. Además, la plasticidad cerebral tiene que ver con la memoria de nosotros. Los seres, ¿qué nos hace a nosotros humanos? A veces la gente no se pregunta eso. Son dos cosas nada más, lo que nos hace humanos a nosotros. El pensamiento es lo que nos hace humanos. Y en segundo lugar, la memoria. Esas son las dos herramientas que el cerebro tiene para mantenernos vivos. Y aún más, Jacqueline, el cerebro, además de mantenernos vivos, ¿tú sabes lo que hace? Predice. Yo no sé qué tú vas a hacer el día 1 de enero del año que viene. Tu cerebro sí, ya lo sabe. Ya lo sabe. Y tomó la decisión. 6 meses antes, 1 año antes. Ramón me decía ahora mismo, hace unos minutos, fuera de cámara, de un nietecito que quiere estudiar medicina. Esa decisión de tu nieto, Ramón, él la tomó hace tiempo. Cerebro y ahora fue que lo dijo. Y entonces la verbaliza y la pone en el pensamiento. Y de ahí entonces viene el funcionamiento de este órgano que es intuitivo. ¿Tú sabías que en este momento nosotros tres estamos conectados? Como un Wi-Fi invisible. Yo siempre he creído eso. Se llaman neuronas especulares. Tu cerebro sabe, y el tuyo, Ramón, parcialmente lo que yo voy a decir. Sí, a nosotros nos pasa. Sí, y lo leyó en las mías. Sí. Ahora, no lo sabemos, porque anteriormente no se hacían esos estudios. La Universidad de Toronto, que ha sido una universidad extraordinaria en ese estudio de cómo el cerebro se comporta internamente, sobre todo en cómo nos comunicamos unos a otros. Entonces hay tantas cosas que sabemos, Jacqueline. Y otra cosa que voy a decir, yo enseñaba neuroanatomía y neurofisiología por muchos años, ¿no? Pero bueno, el tema ahora es que todas esas secciones del cerebro que parecían que eran como encajonadas, la zona de Broca aquí, que con la que nosotros hablamos, no. Cuando el cerebro funciona con sus 100.000 millones de neuronas al mismo tiempo. Doctor, y la famosa amígdala cerebral y los lóbulos frontales, que dicen, deja que se le desarrolle y cambie la conducta con eso, porque como que se regulan las emociones y el comportamiento, el otro, la agresividad y esas cosas. Sí. Eso se ha avanzado. Sí. Las amígdalas son dos, tenemos dos en los lóbulos temporales, ahí es que está parte de la memoria de nosotros, cerca del hipotálamo, y tenemos dos en el cerebelo. Ajá. Pero esas amígdalas del cerebelo, a medida que cuando el niño nace, ellas están dentro, por así decirlo, dentro del cuello, donde está la médula espinal, la médula cervical. A medida que el niño va creciendo, ya cerca del año, 1 año, 2 meses, ellas entonces entran al cerebelo. Si se quedan afuera, se produce entonces un síndrome que nosotros le llamamos síndrome de Chiari-1. Eso quiere decir que las amígdalas se quedaron en la médula y pueden producir un trastorno serio a los pacientes que lo tienen, por suerte que se resuelve con cirugía. Entonces, cuando nosotros hablamos de amígdala, a veces yo me río mucho, Jacqueline, porque yo le digo a la gente, tenemos que operarte las amígdalas. No, yo estoy operado, digo, no son esas. Son otras. O sea, que finalmente, cuando cuando tú ves un cerebro,
¿Tú puedes detectar si esa persona es inteligente o no? No. ¿O tiene problemas? No. Qué sé yo, el cerebro de un psicópata, por ejemplo. Es decir, no hay nada en la realmente morfología. no. Genéticamente hay unos estudios, se han encontrado genes de la esquizofrenia, se han encontrado. Pero genes, sí, no genes. nada evidente así visual. No hay nada que tú veas que realmente el paciente puede ser un psicópata. Obviamente sabemos dónde se produce la emoción, eso lo sabemos dónde está el centro de la agresividad, sabemos cómo tratarla. Obviamente, ¿Las enfermedades mentales se operan? Sí, se operan, claro que sí, ya no tanto. Anteriormente, esa fue mi época de formación en Europa, donde nosotros sí operamos las enfermedades. ¿Cuáles, por ejemplo? La esquizofrenia la operábamos. Se operaba. Y la con obsesiva éxito. compulsiva. Pero una cirugía traumática, eran 2 agujeros aquí, tan pronto entrábamos, cortábamos los lóbulos frontales. Yo lo hice aquí muchas veces cuando funcionaba. regresé de Inglaterra. Sí. Pero afortunadamente, para la gente que no está viendo, ya la farmacología Exacto. en psiquiatría ha avanzado muchísimo. Ahora lo que nosotros hacemos es damos medicamentos que obviamente tienen una función de equilibrar, por así decirlo, las facultades mentales de un ser humano, así como tú te tomas una pastilla para dormirte, igualmente pastillas que un paciente con un trastorno obsesivo compulsivo, con depresión, con esquizofrenia, tú lo puedes controlar. Y por ahí es que va la medicina. ¿Qué pasará en los próximos 50 años? Yo lo visualizo, sin ser un gurú, lo visualizo como que nosotros vamos a entrar en otro camino, que es la ingeniería genética. Nosotros vamos a estar trabajando mucho con los genes. De hecho, estamos en ese predicamento. Eso modificará muchas cosas. Y eso va a modificar muchas cosas. Y estamos en ese predicamento ahora mismo. Hay muchas enfermedades neurodegenerativas que les voy a mencionar ahora, que, señores, sorprende. El gen del virus del COVID es primo hermano del del gen del Parkinson. Wow. Entonces, tú te imaginas el día que nosotros conozcamos realmente la intimidad de cómo funciona la genética, el ADN, porque al fin y al cabo nosotros los seres humanos venimos predestinados. El ADN, bueno, eso es prácticamente lo que nos gobierna. Nosotros no dormimos, Jacqueline, porque se nos ocurre dormir de noche, no, es que está en el ADN. El sueño está en el ADN, que por cierto hay un tema con eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con los astronautas cuando se vayan para Marte? Porque nosotros tenemos un ciclo circadiano de 24 horas, sí, pero en Marte es de 30 horas. ¿Qué va a pasar? Él no se autorregulará el cerebro. Él tiende a autorregularse, pero toma tiempo. El cerebro se autorregula, pero toma tiempo. Este es un órgano, ya no es tan misterioso como antes, conocemos tantas cosas que antes ni nos imaginábamos. Y los estudios, señores, la gran inversión ahora mismo en medicina es en las redes neuronales, que por cierto tiene mucho que ver con esto de las computadoras profundas, etcétera. Qué pena no tener más tiempo, pero cuánto hemos aprendido en esta cátedra con José Joaquín. Viene una segunda parte que nada más va a ser del cerebro. Sí, definitivamente. José Joaquín, muy agradecido. No, gracias a ustedes. Jacqueline le encanta la neurofisiología. Sí, Sí. sí.